Gracias una vez más por acompañarme en este canal. Espero que el Señor les hable a través de este video. Hoy quiero hablarles acerca de la integridad del corazón. Quiero que me acompañen al libro de Génesis capítulo 20 y los animo a que tomen tiempo para leer Génesis 20 y entenderán el contexto de lo que les voy a compartir. Cómo el rey Abimelech llevó a Sara a su casa y Dios le advirtió a través de un sueño que era hombre muerto porque había tomado a la esposa de otro hombre. Entonces Abimelech respondió: Señor, ¿acaso destruirás a un pueblo inocente? ¿No fue él quien me dijo, ella es mi hermana? Y ella mismo dijo, él es mi hermano. Con la integridad de mi corazón y con la inocencia de mis manos hice esto. Entonces Dios le dijo en su sueño: sí, yo sé que hiciste esto con integridad del corazón y fui yo quien te impidió pecar contra mí. Por eso no te permití tocarla. Miren ese acontecimiento. El rey Abimelech tomó a Sara y se la llevó a su casa, y Dios se le aparece en un sueño para advertirle y le dijo: eres hombre muerto porque has tomado a la esposa de otro. Y el rey Abimelech responde: pero Señor, yo no hice esto intencionalmente, ellos me engañaron. Abraham me dijo que ella era su hermana. Y dijo: Señor, yo soy inocente, no hice nada, mis manos están limpias. Yo no sabía que esta mujer era la esposa de otro. Entonces Dios le respondió: sí, lo sé, y por eso ni siquiera permití que la tocaras, porque esa mujer no te pertenece, y por la integridad de tu corazón te he protegido de pecar. Saben que cuando la gente viene y me dice: esta tentación es demasiado fuerte, no puedo resistir, eso no es cierto. Porque si realmente desean en su corazón no pecar, si realmente desean apartarse del pecado, Dios tiene millones de maneras de hablarles, detenerlos y advertirles. A lo largo de toda la Escritura siempre verán que cuando alguien estaba a punto de pecar o de tomar una mala decisión, Dios siempre le advertía antes. Incluso Pedro, Jesús le dijo: me negarás 3 veces, pero él lo ignoró y aún así lo hizo. He visto a muchas personas a quienes Dios les ha advertido una y otra vez, pero su corazón ha endurecido tanto que decidieron ignorar la voz del Señor. Sin embargo, les digo que si todavía hay algún grado de integridad en tu corazón, si todavía hay alguna inocencia en tus pensamientos, el Señor los protegerá por causa de la integridad de su corazón. Si hay algo que pueden pedirle al Señor es: Señor, ayúdame a tener esa integridad que tenía el rey Abimelech. El Señor sabía que aquel hombre era inocente y le impidió pecar. ¿Cuánto más hará esto por ustedes y por mí, que somos hijos de Dios, somos la justicia de Dios, que conocemos al Espíritu Santo, que tenemos al consejero viviendo dentro de nosotros, que nos guía y nos dirige? El rey Abimelech no era creyente, él no conocía a este Dios, él era un rey gentil, y aún así había algo dentro de él que deseaba hacer lo correcto. Si me acompañan al libro de 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al ser humano, pero fiel es Dios, que no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que juntamente con la tentación dará también la salida para que puedan resistir. No existe ningún pecado del cual ustedes no puedan escapar. No hay pecado bajo el sol para el cual Dios no haya provisto una solución. Siempre existe una manera de escapar, porque la palabra de Dios lo dice. Si sienten que están atrapados y no hay nada, sepan que no hay nada que el Señor no pueda ayudarlos a salir. Abimelech, siendo gentil, tenía integridad, quería hacer lo correcto. Era justo hasta cierto punto porque deseaba hacer lo correcto. Y siendo un gentil, Dios le proveyó una salida. Dios le habló, Dios lo advirtió, Dios le mostró cómo escapar. ¿Cuánto más hará eso por usted y por mí? Dios nos ayudará en cualquier tentación y en cualquier ataque que parezca demasiado fuerte para resistir, siempre y cuando conservemos la integridad de nuestro corazón.
Recuerdo que una amiga mía, que ya se había casado, luego se divorció, se había casado con un hombre que no era creyente y después conoció a otra persona que tampoco era creyente y me dijo que Dios le había hablado. Yo no le respondí nada, pero recuerdo que tuve un sueño y en el sueño la veía casada con ese hombre, pero viviendo la misma depresión y la misma soledad que había experimentado en su primer matrimonio. Era como si la historia se estuviera repitiendo. Y yo le compartí el sueño, le dije, mira, este es el sueño que vi. Y eso es lo que yo creo que el Señor está diciendo, que estás cometiendo el mismo error y debes alejarte de esa relación. Pero recuerda que ella se puso muy a la defensa porque no quería aceptarlo. Era como si hubiera decidido hacer lo que ella quería. Y yo le dije, bueno, es tu vida, tu decisión, yo no voy a intervenir. Gracias a Dios, no se terminó casando con esa persona. Yo ya no estaba en comunicación con ella, pero me di cuenta de que finalmente no se casó. Y yo le di gracias a Dios. Si fuera por mí, por medio de mi sueño o de cualquier otra forma que Dios le habló, yo vi que ella pudo responder a la voz de Dios y no se dio a los planes del enemigo. Muchas veces la gente viene y me dice, Dios me está diciendo que deje a esta persona o que deje a la iglesia. Y yo les pregunto, pero ¿cómo es que escuchas esto? Y después me dicen un sueño. Yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿qué están engañados? Porque es como que si quisieran interpretarlo a su propia manera, porque ya tomaron una decisión. Es como si quieren creer estas mentiras, porque ya decidieron lo que querían hacer. Tanto orgullo, tanta ofensa y tanta falta de perdón en el corazón, que no han protegido el corazón y han permitido que esas mentiras entren. Entonces, aun cuando Dios está tratando de advertirles, como su corazón está tan cerrado, terminan rechazando lo que Él les está hablando. Que nunca seamos encontrados en esa condición. Que seamos como Abimelech, a quien Dios advirtió por causa de la integridad de su corazón. Dios lo preservó a él y a su familia y a su reino. Y Abimelech fue a Abraham, y Abraham oró por él y trajo sanidad a esa familia. Abraham oró al Señor y Dios sanó a su esposa y volvieron a tener hijos, porque Dios había cerrado todas las matrices desde el momento en que Sara fue llevada a la casa del rey. Y si el rey no hubiera acudido a Abraham para que orara por él, su culpa y su castigo habrían permanecido, aunque no hubiera sido involuntario. Eso también nos muestra como hijos de Dios que siempre hay esperanza para nosotros. No importa cuán grande sea el pecado, sea intencional o involuntario, no hay nada que el Señor no pueda perdonar, no hay nada que el Señor no pueda limpiar. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque cuando Jesús murió, no solo murió por sus pecados presentes, sino también por los pecados del pasado y por sus pecados futuros. Que puedan mantener la integridad de su corazón, que continúen poniendo todas las cosas a los pies del Señor, que sean rápidos para escuchar la voz de Dios y sean rápidos para responder a su voz y hacer lo que es correcto delante de Él. Que el Señor les conceda la gracia de no caer en el engaño, que protejan su corazón de toda ofensa, de toda falta de perdón y de toda ira, que siempre encuentren el favor de Dios. Oro para que el Señor los guarde a ustedes y sus familias, que los proteja todos los días de su vida mientras permanecen escondidos bajo su sombra y conservan un corazón puro, limpio delante de Él. Permanezcan bajo la sombra del Altísimo. Dios los bendiga y shalom.